Vamos a adorar juntos al Señor. Desamparado, a tu lado he caminado hasta el fin, hasta el fin. Tú me has levantado, oh mi buen Jesús. Protegido he vivido junto a ti, junto a ti. Convencido estoy de tu poder, de tu gran amor y tu bondad. Convencido estoy de que en mí tú siempre estarás, mi Señor Jesús. Qué bueno es adorarte. Nunca me has desamparado, a tu lado he caminado hasta el fin, hasta el fin. Tú me has levantado, oh mi buen Jesús. Protegido he vivido junto a ti, junto a ti. Convencido estoy de tu poder, de tu gran amor y tu bondad. Convencido estoy de que en mí tú siempre estarás, mi Señor Jesús. Convencido estoy de tu poder, de tu gran amor y tu bondad. Convencido estoy de que en mí tú siempre estarás. Los vientos ¡Se oye la guitarra! todos juntos. Convencido estoy de tu poder, de tu gran amor y tu bondad. Convencido estoy de que en mí tú siempre estarás, mi Señor Jesús. Convencido estoy de tu poder, de tu gran amor y tu bondad. Convencido estoy de que en mí tú siempre estarás, mi Señor Jesús. ¡Qué bueno! Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bendiciones para todos. Bienvenidos a esta transmisión especial que tenemos esta hermosa tarde de sábado, bueno, tarde-noche aquí en Argentina. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos acompañan. Este momento estamos dando comienzo, como decimos un poco en broma, volvemos a las andanzas
después de unas vacaciones, volvemos a compartir y a tener un tiempo de edificación en la palabra, así que bienvenidos a todos. Y tenemos una transmisión especial desde ICB, Iglesia Cristiana Bíblica de Neuquén, y Biblia Libre. Hoy nos acompañan nuestros queridos amigos, hermanos, equipo de Biblia Libre, nuestro hermano Pastor Edgar Escobar, y también nuestro amigo David Silva desde Estados Unidos. Es una alegría, es un gozo poderlos tener esta tarde de invitados a nuestra transmisión. Así que bueno, creemos que va a ser un tiempo tremendo. Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hermano Carlitos, Dios te bendiga. Gracias por tu saludo. Gracias a ustedes por invitarnos de nuevo. Hoy trajimos a un invitado también del canal Alal. Él es Quique, quien también tiene su propio canal y quien hace parte también de nuestro trabajo ministerial, que también trabaja en el ministerio desde hace muchos años con nosotros. Y para nosotros es un placer, un privilegio verte, Carlitos, y saber todas las cosas hermosas que el Señor está haciendo con ustedes, y obviamente también ver al patriota número 1 de los United. El patriota número 1, con la bandera de fondo. Bueno, bienvenido Quique, bienvenido también. David, ¿cómo estás por allá? Bien, gracias al Señor, todo bien. Le mando un abrazo a la distancia a nuestro hermano, amigo y pastor Edgar, y también para Quique, un abrazo. Es la segunda vez que nos vemos vía Zoom, y también para ti, Carlitos. Estamos volvemos a las transmisiones. Gloria a Dios por esto. Cierto que tenemos hermanos que queremos saludar también. Tenemos a Rubén Díaz, Belkis Zaporta, Renier Osorio, Robert Cabrera, y para todos los que van a ver esta transmisión más adelante. Gloria a Dios. Amén. Bueno, para los que se están sumando, bueno, tenemos esta transmisión Facebook Live de este sábado. Y bueno, realmente tenemos siempre muchas cosas interesantes, y bueno, la idea hoy es compartir un poco, bueno, como algunos ya pudieron ver el anticipo, la publicidad, acerca de, bueno, la historia del cristianismo. Realmente hablábamos previo a la transmisión de que tratar o intentar resumir 2000 años de historia del cristianismo, la verdad que es todo un desafío, y seguramente algunas cosas se nos van a quedar, pero bueno, lo importante es que esta tarde podamos hacer un panorama, un recorrido, porque bueno, hay algunas cosas que están sucediendo y necesitamos dar claridad, y realmente es muy importante, así que los invitamos a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos, que por favor no nos abandonen, que se queden ahí, pueden también saludar, pueden preguntar, en fin, vamos a estar ahí atentos. Ahora ya recuperé acá mi monitor, así que ahora voy a estar siguiendo también y contestando las preguntas. Pero bueno, el tiempo apremia, así que bueno, como para hacer una introducción, más que nada, no podemos dejar de orar, ¿no? Y pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo. Hermanos, estas transmisiones a veces, siempre lo digo, no nos damos cuenta, pero hay muchas personas, muchos hermanos que están escuchando, que están siguiendo, y es tremendo lo que han sido todas las transmisiones de diferentes ministerios, Biblia Libre, desde aquí, en fin, de diferentes lugares que bueno, nos animamos a compartir la sana doctrina, y a veces por ahí decir la verdad, como dice, a muchos no les gusta, pero bueno, lo tenemos que hacer porque es nuestro mandato. Dice la palabra que la Iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad de poder hablar el Evangelio, y el Evangelio que está en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar al Señor, ya habiéndole saludado y habiendo dado los saludos protocolares. Y gracias a los que ya están ahí conectándose en nuestra transmisión. Bienvenidos todos, por favor quédense. Pueden tomar un cuadernito, pueden tomar una lapicera, agarren su Biblia y prepárense, porque vamos a hacer un tour, ¿sí? Por lo que ha sido parte del cristianismo, la historia del cristianismo. Es una hermosa materia. Yo siempre le digo a los hermanos, estudien por favor esta materia, porque vale la pena comprender. Hay una frase que se dice a veces cuando íbamos a estudiar historia en la escuela: aquel que no conoce su pasado está destinado a cometer los mismos errores, ¿sí? Y creo que para nosotros es muy importante ver todo lo que ha acontecido y cómo también Dios ha sido fiel, y siempre Dios ha mantenido un remanente. Dentro de todo lo que ha podido pasar, Dios siempre se ha guardado un remanente de sus hijos, de sus escogidos, de sus llamados, y eso nos muestra la soberanía y la grandeza de Dios, hermano, que siempre hay esperanza para cada uno de nosotros. Así que gracias mis hermanos desde ya, gracias Edgar, gracias Quique también que te está sumando ahí, un gusto, gracias David, ¿sí? Tremendos
colaboradores, siervos y vamos a decirlo también compañeros de la milicia, ¿sí? Compañeros de milicia porque estamos siempre ahí peleando al pie del cañón, pero simplemente para predicar el Evangelio y traer luz a través de la palabra a muchas personas que realmente necesitan, ¿sí? La luz del Evangelio. Así que, hermanos, les voy a invitar a ustedes que me acompañen en este tiempo de oración, también a nuestros amigos y nuestros hermanos que están en sus hogares siguiendo esta transmisión también. Vamos a encomendarnos al Señor para que Dios nos dirija, para que todo lo que podamos compartir, podamos hablar, sea de edificación y sea conforme la voluntad de Dios y conforme la palabra del Señor, y desde ya creo que va a ser así, porque es la motivación y la única motivación que perseguimos es bendecir a la iglesia, edificar a la iglesia y que todos podamos, después de escuchar todo esto, queramos ser más como Cristo, ¿sí? No es simplemente mero conocimiento, sino es que cada enseñanza, cada palabra, cada anécdota, todo lo que se pueda compartir realmente nos lleve a los pies de Cristo. Amén. Oramos al Señor. Dios amado, te damos gracias y te adoramos, Señor. Realmente somos bendecidos, Padre, de poder tener estos tiempos maravillosos compartiendo a través de las redes, en este caso, Señor, compartiendo a través de la plataforma de Facebook. Señor, te damos gracias porque nos permites este tiempo, Señor. Gracias por la disposición de estos siervos, Señor, que tienen un anhelo y un deseo de compartir la palabra, Señor, y poder bendecir a la iglesia y poder, Señor, traer este tiempo mucho más entendimiento de cosas que necesitamos aprender, Señor. Te damos gracias, rogamos que tú nos guíes, que tú, Señor, pongas palabras sabias, palabras prudentes, que podamos hacerlo con gracia y, Señor, lo hacemos con mucho temor, Señor. Por eso prepara nuestras vidas, la vida de nuestros hermanos que van a estar disertando también, y también preparar los corazones de muchas personas que van a estar acompañándonos en esta hermosa tarde. Señor, gracias, Padre. Todo lo hacemos para glorificarte, para exaltarte y solamente para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Padre. A ti te debemos todo, sin ti no somos nada, y por tu amor, tu salvación, tu gracia y tu misericordia, Señor, hoy podemos estar aquí siendo, Señor, como dice la palabra, siervo y siervo inútiles, Señor, pero nos disponemos de todo corazón solamente para que al abrir nuestra boca, Señor, solamente puedan salir palabras conforme tu propósito y conforme lo que tú quieras dar en cada corazón y dejar en cada vida, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, bueno, como les decía, el tiempo apremia, así que vamos a arrancar haciendo un panorama histórico con respecto a la historia del cristianismo, y le vamos a dar la primera parte. Creo que hay 7 periodos, ¿sí? Según la materia hay 7 periodos de la iglesia evangélica o de la historia del cristianismo, en realidad. Después ya nos metemos más en ese contexto, pero bueno, David. Listo, ¿Hiciste los deberes? Ok, estamos listos. Por favor, abrochen sus cinturones que vamos a arrancar y empezamos con... En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se cumple una profecía dada en Joel 2:28, el cual era la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, año 30 después de Cristo. En Hechos 15 se registra el primer concilio que tuvo la iglesia cristiana, el de Jerusalén. Esto fue en el año 50. El asunto a tratar fue si la iglesia, para este entonces compuesto por puros judíos, aceptaban a los no judíos, es decir, a nosotros los gentiles. En el mismo Hechos 15, la iglesia, ya sin límites racistas y sectarios, ahora con una visión muy diferente, comienza a abarcar todo lo que es el Imperio Romano, y dentro de este desarrollo destacan 3 líderes cristianos que fueron Pedro, Santiago, que era el hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo, quien realizó por lo menos 3 viajes misioneros llevando el evangelio a todo lo que era Asia Menor, Europa, y funde iglesias a las cuales les escribió cartas de instrucción apostólica, como la iglesia de los Gálatas, la iglesia de Galacia, la epístola de los Efesios. Funda la iglesia en Éfeso, en Tesalónica, en Corinto y en algunas otras más. Pablo, el hombre de Dios más destacado en el libro de los Hechos, hace una obra de evangelización. Finalmente Pablo es apresado y llevado a Roma, según la historia, y allí escribe 4 de las epístolas que son para nosotros un tesoro de conocimiento y sabiduría de Dios: la epístola a los Efesios, Filipenses, Colosenses y la edificante carta de Filemón. En Antioquía, vamos anotando, año 54 después de Cristo, a los seguidores de Jesús los llamaron por primera vez como cristianos, mientras Pablo y Bernabé estaban predicando con fuerza. En el año 64 después de Cristo, Roma sufre un incendio que casi la borra del mapa, y la mayoría de los historiadores concuerdan de que Nerón
el emperador romano fue el que provocó de una manera deliberada este incendio, culpando a los cristianos. La historia nos muestra que miles de ellos, de nuestros hermanos, fueron torturados, arrastrados y quemados. Fueron echados a las fieras inclusive. En el año 70 después de Cristo se cumple una de las profecías más asombrosas del Nuevo Testamento cuando Jesús profetizó la caída de Jerusalén. El emperador romano Tito Vespasiano mandó a incendiar la ciudad. No hubo víveres, no hubo agua y según la historia hubo canibalismo ante tan desesperante situación. Eso era parte del juicio de Dios sobre la incrédula Jerusalén. La historia menciona que en los jardines del palacio donde Nerón vivía quemaron miles de cristianos en esos patios enormes. Los ponían como antorchas, los rociaban de combustible y los prendían para iluminar los jardines. Era algo impresionante. En el lugar donde todo esto sucedió, tiempo más tarde, se levanta lo que al día de hoy se conoce como la Ciudad del Vaticano. En la época de la Edad Oscura o Sombría, dentro de la iglesia cristiana se pierden los registros de la historia. Esto abarcó del año 68 al año 100 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo se construye el Coliseo Romano. Esto fue construido por judíos que llevados cuando los romanos arrasaron y destruyeron Jerusalén y el templo. Esos judíos fueron esclavos forzados a construir el Coliseo. En este murieron miles y miles de cristianos devorados por los leones. Pero aquí surge una pregunta: ¿por qué Dios no los libró? En Hechos capítulo 1 versículo 8 tenemos el siguiente texto: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Esta palabra que aparece como testigos es la palabra griega martus, de donde viene la palabra mártir. Entonces prácticamente Jesús les dijo: y me seréis mártires. Un mártir, recordamos, es alguien que se ofrece o ofrece su vida por una causa. Entonces Jesús les estaba profetizando que iban a ser mártires. Y esto concuerda con Mateo capítulo 5 del 11 al 12, cuando Jesús dijo: bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A falta de información, llegamos al año 90. El emperador romano Domiciano inicia una persecución contra los cristianos en todo lo que era el imperio romano. Y Juan, el apóstol, el último que había quedado vivo, fue llevado preso a la isla de Patmos, cerca del mar Egeo, bajo el gobierno de ese emperador. El apóstol ahí recibió la revelación de lo que hoy tenemos en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Seguimos subiendo. En el año 112, bajo el gobierno del emperador romano Trajano, los templos que en un tiempo atrás se usaba para adorar a dioses paganos estaban casi vacíos porque fue tan impactante la predicación de los primeros cristianos que había miles de convertidos. La historia cuenta que cuando los cristianos predicaban, llenaban absolutamente todo. Estaban y se los encontraban por todos lados. Llegamos al año 120 después de Cristo y se levanta este periodo donde falta información con registros que hoy se conocen como los padres de la iglesia. Oh sorpresa, nos encontramos con las memorias de la historia cristiana, que de pronto aparece una iglesia muy diferente a los que dejaron los apóstoles. Finaliza el siglo I y las enseñanzas de Pablo, Pedro y de Juan eran aceptadas ya en la iglesia como reglas de fe y eran declarados sus escritos como inspirados por el Espíritu Santo. Estos apóstoles ya habían detectado las semillas de los herejes que ya estaban gestando también, que empezaban a asomar la cabeza dentro de la iglesia. Y estos escritores y lo que tenemos como la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, comenzaron a alertar a la iglesia de las prácticas herejes. Entonces ya los apóstoles escribían Primera y Segunda de Pedro, la epístola de los Colosenses, a los Tesalonicenses, a los Corintios. Ya dejaban entrever el Espíritu Santo por medio de estos hombres que doctrinas torcidas heréticas iban a infiltrar a la iglesia. Y en Hechos de los Apóstoles, Pablo dice: sé que después de mi partida entrará en la iglesia lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ya la Escritura nos preveía que vendrían estos lobos que traficarían con el Evangelio o que iban a entrar con sus charlatanerías como noches de sanaciones y milagros. Hasta esta época de los fines del primer siglo, el bautismo por inmersión, es decir, sumergir totalmente debajo de un líquido, les recomiendo el video del bautismo de Biblia Libre, el canal Biblia Libre, aún se practicaba o era común.
En el año 120 comienza la historia a registrar los primeros bautizos por aspersión, o sea que les echaban agua a las personas, les chispeaban, algo que ni los apóstoles ni los primeros padres de la iglesia realizaban. Hasta ese tiempo no se conocía el bautismo de infantes, todavía era totalmente desconocido. Hasta ese tiempo la Cena del Señor era celebrada por todos los cristianos con el verdadero sentido simbólico. Los pastores que gobernaban las iglesias hasta ese tiempo comenzaron a ser sometidos por obispos que empezaron a llamarse obispos, poniendo algo como jerárquico. Ya empezaban con ese espíritu de control sobre los demás, como lamentablemente aún predomina en la iglesia de hoy. Entonces vemos cómo a inicios del segundo siglo ya la misma Biblia deja entrever cómo la iglesia efectivamente iba a ser asediada por las fuerzas del infierno. Jesús había hecho una promesa en el Evangelio al decir que las puertas del Hades y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero la iglesia sigue su desarrollo y entonces se desata la primera persecución de los cristianos por los emperadores romanos del año 100. Es una época que abarca del año 100 después de Cristo hasta el año 313. Después de Cristo viene una carnicería y persecución de los cristianos, empezando por la muerte de los 12 apóstoles. Y hablaremos más adelante de eso. Así como nosotros entramos a las persecuciones entre el año 100 hasta el año 313. El pretexto que usaron los emperadores romanos para la persecución a los cristianos es que ellos no adoraban a los dioses paganos. Un emperador que dijo, bueno, los cristianos no adoran las imágenes ni los ídolos que nosotros tenemos, les mandó a hacer una estatua de Cristo y les dijo, quiero que ahora todos adoren a Cristo que les mandé a hacer. Los cristianos obviamente se quedaron parados y sin pestañear y dijeron, bueno, ese no es el Cristo. Cristo está en el cielo y no es una estatua. Y es así como desata de una manera despiadada la persecución a los cristianos. Recordamos que la adoración al emperador en ese tiempo, al emperador que estaba de turno, ¿no?, se tenía como una prueba de lealtad. Por causa de la persecución, los cristianos se reunían en cuevas, nada los detenían, se reunían en las catacumbas que hoy siguen existiendo en Roma, que son kilómetros de kilómetros. También hay muchas tumbas en donde hoy en día se ven epitafios así como que vivió para su Señor y hoy está en su presencia, o se nos adelantó, está esperando ser resucitado, etcétera, etcétera. La enseñanza de los apóstoles había sido recibida de tal manera que los cristianos habían entendido tanto que comenzaron a considerar a todos los que abrazaban el cristianismo iguales. Ya no había esclavo, ni libre, ni judío, ni gentil. Ya no había ni griego, ni sabio, ni rico. Eso trastornaba el orden social de ese tiempo y no les gustaba a los emperadores romanos. No les gustaba a la gente rica, que cuando un rico abrazaba al cristiano, eso era semejante al pobre y no entendían y se quejaban los emperadores. Se iban con toda furia sobre los cristianos. Aparece en la historia Justino Mártir, año 160, un filósofo pagano que se convirtió al cristianismo y fue uno de los más eruditos de la época. Este fue un gran defensor de los cristianos, hizo muchos escritos en favor de ellos, que apelaba a las leyes de Roma y al derecho romano, diciendo, bueno, ¿cómo es que juzgan a estos inocentes si nosotros nos jactamos tanto de tener una buena democracia y de tener el mejor código de ética respecto al derecho? Ese tipo de comentarios hicieron que lo echaran a la arena del Coliseo romano y los leones obviamente lo devoraron. Hubo un emperador, Marco Aurelio, el cual reinó del año 161 al 180. Dice la historia que fue un hombre de los más cultos, de los más prominentes escritores de ética, un buen filósofo, le gustaban las artes, era un hombre muy educado, se los consideró un gran hombre en ese tiempo. La historia todavía lo registra de esa manera, pero, atentos con esto, odiaba a los cristianos de una manera irracional. Mató a miles en la arena romana, incluyendo a uno llamado Policarpo, discípulo del apóstol Juan y mentor de Ireneo de León. Este hombre fue pastor en la iglesia de Esmirna. Y él era un hombre muy influyente, muy sabio, lleno del Espíritu Santo, y sus mensajes sacudían a la misma corte romana. Predicaba en las catacumbas, nada los detenía, y sus mensajes llegaban hasta la misma sala de los senadores romanos. Algunos se convertían. Entonces un subalterno de Marco Aurelio lo mandó a traer y le dice a Policarpo, que para ese entonces tenía 86 años,
Si tú no niegas a Cristo en este momento, te voy a quemar vivo. Y él dijo, no, no puedo negar a Cristo. Este le contestó al emperador: durante más de 80 años he servido a Cristo y Él no me ha dado más nada que puras bendiciones. Jamás negaré a Jesús. Entonces levantó su mano y dijo: Jesús es el Kyrios. Kyrios es la palabra griega que significa el Señor de todo. Y el emperador romano lo mandó a la hoguera. Cuando lo estaban amarrando para quemarlo, empezó a cantar con alegría, con gozo, y miraba hacia el cielo, y cuando le prendieron fuego, las llamas como que no le llegaban, y le cantaba a Dios diciendo: Señor, recibe mi espíritu. Y los romanos, cuando vieron esto, lo traspasaron con una lanza en el vientre, derramando el flujo de sangre que apagó la hoguera. El emperador Séptimo Severo, año 200, fue considerado por los cristianos de ese tiempo como el anticristo por el odio que manifestó hacia los cristianos. Aparece en la historia de la iglesia Orígenes y Tertuliano. Este último fue quien combatió las herejías de Noeto, Praxeas y Sabelio, con las doctrinas del dualismo, los gnósticos, los docetas, montanistas y la secta que hoy se conoce como Solo Jesús. Entonces así transcurre hasta el año 303 después de Cristo. Hasta ese tiempo el cristianismo era prohibido bajo pena de muerte. Ser cristiano equivalía a que si te descubrían, te lanzaban a las fieras, te quemaban vivo, te crucificaban o simplemente te cortaban la cabeza. Llegó otro emperador llamado Diocleciano, año 304. Este ordenó quemar todos los escritos de los cristianos. Todos aquellos escritos en defensa de ellos. Los lugares donde se reunían los cristianos eran derribados y quemados. Este hombre promulgó una ley que despojaba a los cristianos de su ciudadanía para que ya no tengan personalidad jurídica. Eran nada en el imperio por esa ley. En ocasiones se juntaban los cristianos en una reunión y ¿qué creen que hacían? Los encerraban y les prendían fuego para que mueran calcinados. En el año 313, siendo Silvestre el obispo de Roma, aparece Constantino y es nombrado emperador. Este general ya tenía influencia y él hace un edicto de tolerancia, el cual significaba que el cristianismo ya no debía ser perseguido. El cristianismo ya era legal en ese momento. Un dato curioso, y atentos iglesia, que cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos, algo pasó que se comenzó a deteriorar la iglesia. Lo que en un tiempo mantenía a los cristianos vivos, fervientes, que daban hasta su vida, algo pasó. Porque hombres no nacidos de nuevo comenzaron a ocupar puestos de liderazgo en la iglesia que hasta ese entonces empezaba ya a tener influencias porque cesó la persecución y Constantino simpatizaba con los cristianos. La persecución durante esos primeros 300 años mantuvo a los cristianos puros en su fe. Nadie absolutamente se unía a la iglesia por ganancia deshonesta. Ser cristiano era prácticamente debido a muerte. Llegamos al punto en que Constantino implanta el cristianismo como la religión oficial en todo el Imperio Romano cuando era el año 323. Sube al trono ya como el emperador romano, pero previo, cuando él toma el gobierno como emperador romano, o sea en el 312, se estaba gestando todo esto, una batalla entre dos personas, Constantino y un tal Magencio, que dice la historia que era un hombre malo, perverso, y una batalla donde los soldados romanos estaban en un valle para tener una batalla terrible. Constantino tenía temor porque eran despiadados guerreros. Y la historia cuenta que él todavía no se convertía al cristianismo, pero ya simpatizaba con los cristianos. Él ve al cielo unas palabras en latín que decía: por esta cruz vencerás. Y estaba, según él, en el cielo una cruz, y entonces él inmediatamente identifica esa cruz como el cristianismo. Pero todo esto tenía un trasfondo oscuro porque Constantino nunca fue nacido de nuevo. Era un oportunista a pesar de que su madre sí era creyente verdadera. Entonces dice la historia que él triunfó en esa batalla. Y en el año 313 después de Cristo promulga entonces ya lo que puso fin al decreto de la persecución a los cristianos. Fue hasta el año 323 después de Cristo cuando este emperador romano pone al cristianismo como la religión del Estado. Constantino oficializó el domingo como la adoración para Cristo. Fue abolido el tema de la crucifixión. El infanticidio fue prohibido porque en ese tiempo, si nacía una niña y el hombre no la quería, la podía matar.
Entonces el hombre, pues sensibilizado por la enseñanza de Cristo, comenzó a quitar muchas cosas. Quitó también la esclavitud, los pleitos para lo que en aquel entonces eran los gladiadores. Los cristianos empiezan a hablarle en ese tiempo a las imágenes que no tienen boca y no hablan. Debido a que Constantino estaba en el poder, aparece el obispo de Roma llamado Silvestre, año 335. Este obispo fue el que convocó al concilio de Nicea. Luego pasaron 4 papas irrelevantes y 30 años más tarde aparece Agustín de Hipona, año 355. Agustín de Hipona combatió las herejías de los arrianos, lo que hoy se conoce como testigos de Jehová, unicitarios, lo que hoy se conoce como los solo Jesús, nestorianos, apolinarios. Luego en el año 440, entre el año 440 y 465 después de Cristo, ¿qué creen? Aparece el primer papa, León I, y para entonces la Iglesia de Roma ya se había unido con el Estado. Luego los papas posteriores comenzaron con mayor fuerza el cobro de las indulgencias para sacar las almas del purgatorio, específicamente con el Papa Sixto IV en el año 1471 después de Cristo. Y este mismo fue quien promovió la Santa Inquisición Española. Paso el dato a Carlitos. Tremendo, tremendo. Bueno, una síntesis bastante ahí bien acotada, pero bien práctica. Gracias, David, porque nos das este pantallazo de lo que llamamos periodo apostólico de la Iglesia, el periodo de la Iglesia perseguida, y después tenemos el periodo de la Iglesia imperial, o sea, una iglesia, primera etapa pura, una iglesia que, bueno, tenía, por así decirlo, muy fresca y de buena y de corta mano, por así decirlo, la herencia o el legado del cristianismo de los apóstoles, luego la iglesia perseguida, y bueno, y llegaste ahí hasta lo que llamamos la iglesia imperial. ¿Qué es esto? Básicamente una iglesia que empieza a tener poder, que se empieza, ¿sí?, a unir al Estado, a la política, si bien sabemos que eran emperadores, pero bueno, es lo que por ahí hablamos, ¿sí? Lo peor que le pudo pasar a la iglesia en ese momento es, ¿sí?, trabajar, unirse a los emperadores. David, me gustaría, como un poco para cerrar esto, algo muy importante, creo que en un momento lo dijiste, pero creo que sería muy bueno compartirlo, acerca de, bueno, los apóstoles, ¿sí? Sabemos históricamente, todos menos Juan, ¿sí?, que también la pasó áspero, ¿sí? Todos fueron martirizados, ¿sí? Y también hay algo que aclarar, porque los mártires no eran personas que, me quiero matar, me quiero suicidar, eran locos, suicidas, no. Eran personas que predicaban hasta las últimas consecuencias. Si le tocaba matar, le tocaba matar, no hay duda con eso. Y eso es algo que es tremendo para nosotros. De hecho, también después, ya en la iglesia perseguida, si miramos la historia, hubo como una especie de abuso y como que se tomó de esto de, quiero que me maten por causa del evangelio, como que tuvieron que decir, che, paren. No es tan así, ¿sí? Pero en el plano de los apóstoles, ellos fueron a morir con Cristo, ellos dijeron, vamos a vivir para el Señor, vamos a predicar el Evangelio, vamos a llevar, todos fueron dispersos, algunos murieron en África, otros, según la historia, murieron en Asia, otros en Roma, en fin. ¿Podrías ahí darnos de manera sintetizada cómo fueron la muerte de cada uno de los apóstoles del Señor? Claro que sí. Mira, el primero que debutó, recordamos, Hechos 1.8, Hechos 1.8, tenemos las palabras de nuestro Señor que dijo, y me seréis testigos. Esa palabra, como lo había mencionado, esa palabra testigos en el original griego es mártir, que ahí viene la palabra mártir. Prácticamente el Señor le estaba profetizando, vea, ustedes van a ser arrastrados, van a morir decapitados, van a morir traspasados. A excepción, pues bueno, en la misericordia de nuestro Señor, Juan, el discípulo amado, pues él fue el único que murió por causa natural. Esteban fue el primero que debutó, el primero que empezó a predicar en presencia de algunos judíos,
Y dato curioso, ahí estaba un joven llamado Saulo, Saulo de Tarso. Entonces, Saulo, que es ahora, bueno, tiempo más adelante fue el hermano Pablo, él era perseguidor de los cristianos, perseguidor, hasta que después se topó con el Señor, pues, y cayó en tierra, dice la Escritura, no menciona si fue caballo, camello, Caballo. bueno, eso ya es, tú sabes, pues, ¿no? Eso es Especulación. especulación, que cayó, no dice, solo dice cayó a tierra. Bueno, Casación. entonces Esteban empieza a predicar y todo. Entonces los judíos, pues ellos se querían rasgar las camisas y empiezan a apedrearlo. ¿Con qué autoridad? Y lo apedrean hasta morir, pero cuando lo están apedreando, él dice, veo los cielos abiertos. Ahí fue la frase, pues, que lamentablemente al día de hoy en la mayoría de estas iglesias neopentecostales y en las sectas también, carismáticas, que noches de sanaciones y milagros, vamos a abrir los cielos. De ahí se tomaron eso. Pues no es bueno, no es bueno ese que vamos a abrir los cielos, cuidado. Entonces, ese fue el primero que debutó. Tenemos a Jacobo, el hijo de Zebedeo. Él murió decapitado, le cortaron la cabeza por causa de Cristo en el año 44. Felipe murió crucificado en el año 54. Mateo murió traspasado por una espada filosa de manera horrible. Jacobo el menor, o Santiago, el que escribió la epístola, fue apedreado hasta que le partieron la cabeza y todos sus sesos quedaron expuestos. Era un anciano ya de 99 años, pues, cuando murió. Seguimos en la historia. Perdón. Matías, el que tomó el lugar de Judas, fue apedreado hasta morir por causa de Cristo y finalmente decapitado. Andrés, otro de los apóstoles, hermano del apóstol Pedro, murió crucificado. Marcos, otro de los que nuestro Señor escogió, fue arrestado. Y ojo con esto, y él fue descuartizado, o sea, partido en pedazos. Pedro, el apóstol, osado y valiente, murió crucificado de cabeza, dice la historia. La historia cuenta, pues, que él había mencionado que no es digno de morir como su Señor. Judas Tadeo, pues, murió también crucificado. Bartolomé fue azotado de una manera despiadada antes de ser crucificado también. Recordamos que la crucifixión era uno de los métodos para matar a las personas, pues, que estaban... Los romanos usaban este método, ¿no? La crucifixión. Tomás, el que dudaba, ojo con esto, este tema es muy lindo, ojo con esto. Tomás, recuerdan a Tomás que decía que mientras no ponga mis dedos sobre donde le pasó la lanza al Señor, entonces él dudaba. Bueno, ¿qué creen? Él murió atravesado por una lanza. Imagínense, por una lanza murió atravesado. Juan, el que escribió el Apocalipsis, pues fue el único de los apóstoles que murió de causa natural, ya anciano de 98 años. Entonces él fue el único que no fue mártir, por así decirlo. Pero tuvo una etapa previa a su muerte natural. Antes de ser desterrado a la isla de Patmos, el emperador lo había puesto en una olla de aceite hirviendo. Cuenta Sí, la leyenda, sí, cuenta sí. la historia. ¿Sí? Así que también es bueno destacar que, ¿sí? Más allá de que tuvo muerte natural, realmente padeció en carne propia, ¿sí? El costo de ser, como decías ahí en la palabra, ¿sí? Mártir del Evangelio. Ahora un dato curioso, y perdón que interrumpa, un dato curioso, por favor, y es muy importante que esta transmisión sea visto por los amigos católicos romanos, porque ellos mencionan que el Señor Jesucristo lo nombra a Pedro el primer papa, pero si vemos en la historia, no cuadran pues los números, no cuadran, cronológicamente no cuadra, porque el primer papa recién aparece, estamos hablando de León I, aparece entre el año, reinó entre el año 440 al 465 después de Cristo. Claro, habían pasado 3, 4 papas primero. Antes de los papas existían en Roma Era el obispo de Roma. o los obispos, que todavía al inicio eran, pues, se llamaban obispos, ¿no? Pero no eran papas. Pero ya cuando se une, cuando están amalgamados ya con el Estado, ya comienza, pues, el tema de la corrupción. Acordémonos que los papas participaban en las guerras. Eran los que prácticamente
patrocinaban las guerras. Entonces, no, bien. eso fue tremendo. Hubo un papa con esto, si mal no recuerdo, Nicolás I. Este de aquí, este papa, porque hubo una época sanguinaria para llegar a la silla del papado. Nicolás I manda a matar al papa anterior y después de que lo mata, sienta el cadáver en la silla papal y le sigue un juicio y lo excomulga. Yo te excomulgo, bla, bla, ya no eres papa, bla, a un muerto. Y después de que lo excomulga, le toma los dos dedos. Recordamos que los papas pues hacen una bendición, la venia que le llaman, ¿no? Hacen como una cruz. Y le corta los dos dedos. Le corta los dos dedos. Después de que lo excomulga, le corta los dos dedos. Y después de que lo excomulga y le corta los dos dedos, arroja el cadáver pues lejos de la silla del Vaticano. Así de sangrienta era la historia en el tema del papado. Yo quiero hacer una pequeña intervención ahí, aprovechando que tú estás hablando de los papas, ¿no? Los papas son una historia bastante interesante. Comenzando porque, como bien lo decía Carlitos, también David, eran los obispos de Roma. Eran los obispos de Roma, el papa, o el término, o el título de papa, y después el título de sumo pontífice fue algo agregado a ellos mucho tiempo después. Habían, digamos, 4 grandes ciudades. Una era Jerusalén, la otra era Constantinopla, la otra era Alejandría y la otra era Roma. Dentro de esas 4 grandes ciudades, los 4 grandes obispos tenían más autoridad que los demás, ¿cierto? Y siempre había una competencia entre ellos. Finalmente queda el papa, el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla, que siempre van a luchar por esa supremacía hasta que finalmente en el año 1054 viene el primer cisma del cristianismo, que es el cisma de Oriente, ¿cierto? Cuando se divide por primera vez la iglesia, año 1054. Y después de eso, bueno, desde antes de eso, vamos a ver la historia como la que contaba David, unas historias de estos papas, oiga, pero no una cosa impresionante. Yo creo que si los católicos investigaran la historia y la vida de esos papas, no solamente estaría la tremenda historia que contó David, sino de papas que había un papa que llamaba Alejandro que le decían que era el papa de Roma, no el papa de Roma, el papá de Roma, porque tenía hijos por toda Roma. Hubo una época en que mandaron, no estaban en Roma, sino trasladaron la sede de la Santa Sede a una ciudad francesa llamada Aviñón. Y el papa de aquel entonces, no recuerdo en este momento el nombre exacto, convierte esa sede de Aviñón en una especie de, ¿cómo decirlo suavemente? A ver, ¿cómo lo digo suavemente? De prostíbulo gay. Eso es lo más suave que pude. Lo lamento, es lo más suave que pude decirlo. Lo convirtió en una especie de prostíbulo gay para satisfacer sus deberes. Además, había mucha simonía. La simonía es eso de vender. Vendían los lugares, vendían. Usted quiere, su hijo quiere ser ¿qué? ¿Quiere ser obispo? Su hijo ¿qué quiere ser su hijo? En la Edad Media es la cuarta etapa de la iglesia, de la historia de la iglesia. En la cuarta etapa de la historia de la iglesia, que más o menos es dentro del 476 al 1450 y algo, en esa etapa se presenta esto. Muchos papas tenían hijos, muchos. Y ¿Recuerda la historia de la papisa? Esa sí que la es papisa también, muy interesante esa. La papisa Juana, ¿no? Sí. Ella, ¿te acuerdas de la historia, Kiki? Sí. Cuéntanos la historia tú, Kiki. Bueno, la historia de la papisa es que como ellos infiltraban obviamente allí a la iglesia muchas prostitutas y todo eso, las vestían como sacerdotes y todo este cuento. Hubo una de estas prostitutas que duró mucho tiempo allá, obviamente camuflada, y la vestimenta y todo, tanto así duró allí que fue nombrada papa. Y le cogió mucho cariño el papa porque ella estaba disfrazada de monje, de hecho tenía miedo de que la matara. El papa le coge cariño y antes de morir dice, quiero que ella sea. Pero lo más interesante de la historia es lo que pasa después. ¿Sí? Porque la papa Juana, que era el papa Juan, ¿sí? Le comienza a crecer la barriga. Quedó embarazada. Y dice esta gente, la panza, decimos. Sí. ¿qué le pasa al papa? Está como gordo. Falta de ejercicio. Ha comido como mucho ese papa, mucha papa frita. O chicharrón. No había papa porque la papa era americana. Está como gordo. Y en una procesión, el papa, o sea, la papisa, comienza a gritar. ¡Ah,
comienza a gritar. Y entonces dicen, ¿qué pasa? Pare la procesión, ¿qué pasa con el Papa? Vamos a mirar. El Papa está sangrando, al Papa le está saliendo un bebé, Y Tremendo. esa historia la niegan los romanistas, pero bien, esa historia es verídica, tiene más de 50 fuentes diferentes que la confirman. Tal cual. La historia no se puede. No, dio a luz En plena calle. Uy. Y desde entonces usaron una silla papal, que era una silla con un huequito en la mitad. Entonces, cuando iban a nombrar papa, antes de que el colegio cardenalicio gritara, habemos papa, lo sentaban ahí, y un cura de estos metía la mano por debajo, se cercioraba y decía, habemos papa. No, papisa. Bueno, también hubo otra anécdota cuando estuvieron 3 papas que se excomulgaban mutuamente. También, creo que fue excomulgaron entre ellos. Se excomulgaban. Hubo un papa que tuvo 12 años. Un niño papa de 12 años. 12 años. ¿Cómo se llamaba esta familia que el papa era uno de los más corruptos? Los Borgia. Los Borgia, la familia Borgia. Familia pa' corrupta. Nombraba a todos sus hijos cardenales y los nombraba obispos y los nombraba de todo y repartían tajada con todas las... No, la corrupción en el papado medieval, pero uno podría decir solo en el papado medieval. Ahí yo les dejo la pregunta abierta, eso sería un tema completo, ¿ya? Sí, ¿Solo en el papado medieval o todavía? No. Las 8 cruzadas y las otras. Tal cual. Qué tremendo. Bien, buenísimo. Así estamos tratando de hacer, le compartimos a nuestros amigos, quizás algunos se conectaron un poquito después, haciendo una especie de síntesis de historia del cristianismo. Bueno, es inevitable no hablar del sistema católico porque tuvieron como una hegemonía frente a varios periodos de la Iglesia. Edgar, ¿tenés algo más aparte de acerca de lo que sería la etapa medieval? ¿O querés que pasemos a la etapa de la Reforma? Decime vos. Bueno, yo diría que la etapa medieval no es tan oscura como nos la pintan tampoco. O sea, lo que pasa es que generalmente, lo digo como profesor de historia, en los seminarios bíblicos, que yo tomé historia en el seminario bíblico y después tomé historia en la universidad, ¿sí? Cuando uno estudia en la universidad le amplían un poquito más unas cosas que a veces en los seminarios bíblicos no se las amplían, y es que a veces uno ve la Edad Media como una edad oscura y le enseñan eso, la edad oscura. Y resulta que la edad oscura claro. no fue tan oscura. No fue tan oscura, ¿por qué? Porque siempre hubo un remanente, siempre. Por ejemplo, Claudio de Turín en el 832, si no estoy mal, él se opuso al culto de imágenes, a la adoración de la cruz, a orar por los muertos, a todas esas prácticas de Roma. Y eso fue en plena Edad Media, año 832, Claudio de Turín. Y así, siempre hubo hombres y mujeres que defendieron en la Edad Media la fe, la sana doctrina. Sí, ya había sana doctrina, pese a el esfuerzo del catolicismo romano por acabar con la lectura de la Biblia, había gente que aún leía la Biblia. Arnoldo de Brescia, en el 1100 algo, predicaba que la iglesia no debía tener propiedades, que el gobierno civil era de los laicos, es decir, proclamaba la separación de la iglesia y del Estado. Decía que Roma debía liberarse del control del Papa. Y estamos hablando de la Edad Media, ¿sí? Otros, los albigenses, o los cátaros, que eran un grupo del sur de Francia, del norte de España y de parte de Italia, ellos predicaban la santidad en contra de la inmoralidad del clero, en contra de las, ¿cómo se llama eso que hacen los romanistas? Peregrinaciones y la adoración de los santos, las imágenes. Ellos rechazaban todas esas pretensiones del clero de que eran los únicos que podían conectar al hombre con Dios. Ya los albigenses, esto fue antes de la Reforma y fue en la Edad Media. Así que la Edad Media no fue tan oscura. Los valdenses, también franceses, ¿sí? Que venían de un señor que se llamó Baldo. Bueno, podríamos criticarle muchas cosas a Baldo, pero no podemos criticarle que él le dio a los pobres, tenía una visión
social de la iglesia que la iglesia romana no tenía. Y cómo no hablar de John Wycliffe, un prerreformador de los más importantes, profesor de Oxford en Inglaterra, antecesor de Lutero y que inspiró a Lutero. Este hombre, John Wycliffe, se oponía a todo eso de papas, cardenales, a los monasterios, a la transubstanciación, a la confesión. John Wycliffe, 1300... Ya estaríamos hablando de los pre-reformadores, claro. Pre-reformadores, fueron antes de Lutero. Siempre luz, mis hermanos queridos. El Señor siempre mantuvo un remanente, siempre. No es que, es que después se murieron los apóstoles y algunos lo ven así, ¿no? Llega Constantino y le echan toda la culpa a Constantino de la corrupción de la iglesia. Y eso también es un error, ojo. Y lo voy a decir claro, hay muchos que le echan todo el pato a Constantino. Y resulta que Constantino no fue el que creó o el que hizo obligatorio el cristianismo en el Imperio Romano. Constantino sí impulsó el Concilio de Nicea. Constantino sí autorizó el cristianismo, pero mientras Constantino estuvo vivo, y no es porque esté defendiendo a Constantino, sino porque tampoco le podemos echar todo el pato histórico, esa es una mala interpretación de lo que realmente pasó. Constantino solamente autorizó el cristianismo. Quien realmente volvió obligatorio el cristianismo y lo terminó dañando, Teodosio. Fue Teodosio el que lo hizo. El emperador Teodosio, el edicto de tolerancia da solamente Constantino. Solamente. Libertad para el cristianismo. Pero Teodosio fue el que lo decreta como religión oficial del imperio. Y ahí lo daña, bien lo decía David, muy bien explicado por David además, porque estos hombres van a usar la religión para unificar los imperios, así se unificaban los imperios en aquella época. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que había muchas religiones paganas que no querían dejar su religión a un lado y hacerse cristianos. Así que, ¿qué deciden? Pues lo mezclamos, ¿yo no? Lo mezclamos. Y así fue como mezclaron con el mitraísmo, con las religiones griegas, con las religiones provenientes de Babilonia. Van a mezclar sus cosas con el cristianismo simplemente para que se vuelvan cristianos más fácilmente y ahí se daña todo. Pero siempre un remanente, por eso quiero volver a eso. Siempre un remanente. Y hay una historia muy bonita, no sé si tú la recuerdes, Kike, la de Juan Hus. John Hus. ¿Te acuerdas de Juan Hus? Sí. John Hus. Juan para los de Latinoamérica. El Juanito, el cisne. Juancho, el cisne. Discípulo de Wycliffe, además, discípulo de Wycliffe. Y él tenía una profecía muy bonita. Tenemos un fragmento por acá en alguna parte de la profecía. Así que ayúdame a buscar a ver si lo puedes leer. No, nada. Ahí está. Dice, los malvados han comenzado preparando una trampa traidora para un ganso. Pero si incluso el ganso, que es solo un ave doméstica, un animal pacífico y cuyo vuelo no está muy lejos en el aire, sin embargo ha roto sus labores, otros pájaros, elevándose más audazmente hacia el cielo, los romperán con aún mayor fuerza. En lugar de un ganso débil, la verdad enviará águilas y buitres de ojos penetrantes. Eso algunos lo interpretan como una especie de profecía. Os significa ganso. Básicamente lo que se está diciendo es: ustedes ahorita están matando un ganso, pero más adelante va a venir uno que va a ser águila, ese no se va a dejar matar. Y efectivamente fue lo que pasó. Juan Hus era un prerreformista, él tenía todas las mismas, bueno, muchas de las mismas ideas de Lutero. Atacó los vicios del clero, de la corrupción eclesiástica, condenó las indulgencias, rechazó el purgatorio, rechazó la adoración a los santos y a María, rechazó la liturgia en latín, ponía las escrituras por encima de la iglesia como última autoridad. Lo mismo de Lutero, lo mismo. Y lo mataron, pero él dice: hoy matan un ganso, pero algún día va a venir un águila que no se va a dejar matar. Y eso pasó en 1517, señores, con nuestro famosísimo y muy querido y ponderado reformador Martín Lutero. Ahí es cuando viene la quinta etapa de la iglesia reformada, la reforma de la iglesia. Ustedes ya conocen la historia de Lutero, yo creo que sobra comentarles todos los detalles de la vida de Lutero y todo lo que hizo, pero sí podemos decir varias cosas de la reforma protestante. Primero, no fue, como algunos piensan, una reforma instantánea.
En primer lugar, Lutero no quería separarse de la Iglesia Católica, ¿sí? Romana. Él quería reformarla desde ahí. Siempre su intención nunca fue dividir la Iglesia, sino reformarla. Pero tenía muy claro que si no se sometían a la Biblia estaba primero que las organizaciones eclesiásticas o las instituciones eclesiásticas. Para nosotros hoy los cristianos, la Biblia tiene que estar primero que la familiaridad, el amor, el cariño que podemos tenerle a las personas que están asistiendo a una iglesia. Puede que la iglesia sea muy bonita y que usted lleve 50 años asistiendo allá, pero la Biblia está primero, y eso lo entendió Lutero. La Biblia está primero. Por eso, si hay algo en lo que se basa la reforma protestante, por encima de la sola gracia, recuerden ustedes que hay 5 solas, que es lo que nos definen como protestantes y como cristianos protestantes evangélicos. Después voy a hablar de eso evangélicos. Si hay algo que nos define son las 5 solas. Solo gracia. Solo a Dios la gloria. Solo Cristo salva. ¿Sí? Solo por fe somos salvos. Y solo la Escritura. La sola Escritura es el centro. Eso es la base de la reforma. Todo lo demás gira alrededor de la sola Escritura, porque si la Escritura no dijera lo demás, pues no tiene sentido. Así que es alrededor de la sola Escritura que va a desarrollarse todo el planteamiento protestante y todo lo que Lutero hace, ¿no? Sí, todo esto conllevó a guerras, sí. Algunas impulsadas por los protestantes. Miren, para Lutero fue muy difícil todo este proceso. Lutero, a él lo descomulgaron. Luego el príncipe o el rey Carlos V, si no estoy mal, lo llamó a la Dieta de Worms en 1521, donde le querían obligar a que negara lo que él había escrito en sus muchos textos, porque las 95 tesis básicamente lo único que hablan es de las indulgencias, pero de fondo lo que está haciendo es haciendo una crítica a los papas. Y bueno, él da su hermosa frase ya en la Dieta de Worms en 1521 y dice: si ustedes me pueden comprobar por medio de las escrituras y de la razón que estoy equivocado, me retractaré. De lo contrario, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. ¡Oh! Tremendo. Y él sabía que lo mataban, hermano. Eso no era, bueno, hermanito, vaya a la casa y usted opina así, nosotros opinamos diferente. No, ahí lo mataban, hermano. ¿Cuántos de nosotros? No es así como que, ay, pero ¿por qué juzga? ¿Por qué juzga? Lutero, ¿por qué juzga al Papa? Oremos, hermanito, oremos. Oremos por él, porque no más bien ora por el Papa en vez de hablar mal de él, Lutero. Dios nos ha llamado a predicar, no a juzgar, caramba. Está buenísimo. Ay, qué gracioso. Acá añado una cosa que es muy interesante, porque a mí, por ejemplo, yo no sé, Carlitos, si tú te has dado cuenta, yo sé que David y Quique sí, porque están en el ministerio con nosotros directamente trabajando, pero a mí me dan muy duro y me atacan y me dicen: pero usted, ¿por qué habla así de la gente? ¿Por qué usted está...? Yo respeto mucho a las personas y yo les hablo con respeto, yo nunca los insulto, pero les digo lo que les tengo que decir a la luz de las escrituras, ¿sí? Si usted lee a Lutero, porque es que muchos creen que saben mucho del protestantismo y nunca han leído un texto de Lutero. Si usted lee a Lutero, yo soy un principiante cuando de atacar herejía se trata. Al lado de Lutero yo estoy en pañales, hermano. La manera en la que Lutero le habló, por ejemplo, al cardenal, ¿cómo se llama? Cayetano. Al cardenal Cayetano. Lutero dice: sabe más un burro de cualquier materia que Cayetano de teología. ¿Cómo le dijo a él? Cuando le dijo: cállate, hijo de Satanás. Y eso que era Swinger. ¿Cómo se dice Swinger? Y le dijo: hijo de Satanás. O sea, Lutero no se contenía, mi hermano querido. O sea, yo soy muy decente y muy respetuoso. Yo no le digo hijo de Satanás a casi una. Puedo pensarlo, pero no se lo digo. Mira que Policarpo se encuentra en Éfeso con un hereje y cuando se encuentra le dice oye, pero que sí, tú eres hijo, tú eres el primogénito, pero de Satanás, de ese Policarpo.
tremendo. Tú eres el primogénito de Satanás. Siempre los cristianos les han dado durísimo cuando se levantan estos herejes en contra del conocimiento de la palabra. Sí, mis hermanos, sí. Lutero no fue la excepción, digamos, varios de otros reformados usaban ese lenguaje, pero Lutero sí, Lutero. Y aquí yo quiero, hay algo que cuando se habla de la reforma nunca se habla, nunca, pero yo quiero hablarlo hoy así muy pequeñito y muy rápidamente. El papel de la esposa de Lutero, de Catarina von Bora. Oiga, esta mujer, el modelo de la esposa de pastor. A ella nunca le dijeron pastora, nunca. Ella era la esposa de Lutero. Y ojo que no se casó con Lutero porque estuviera enamorada, no. Ella había sido monja y tenía que casarse con alguien porque no, ¿qué hacía? ¿Sí? Podía morir de hambre. Así que ella, pues está entre el amigo de Lutero y Lutero. Y Lutero, que era de muy buen corazón, dice, pues hágale, mija, casémonos. Y bueno, tuvieron una cantidad, pero esta mujer, oiga, ellos vivían en un monasterio, era un antiguo monasterio, y ella arregló todo, convirtió ese lugar en un lugar de visitantes, la gente iba y se quedaba allá, los hospedaban, les ayudaban, les daban comida, predicaban, o sea, Lutero no hubiera sido la mitad de lo que fue sin Catarina von Bora. Esta mujer le dio una ayuda tremenda, es la mujer que enmarca cómo debía ser la esposa de un ministro. ¿Sí? Cuando Lutero muere, ella escribe una carta preciosa, Catarina, y dice, si el rey más rico de este planeta hubiese perdido todo su reino, no sentiría ni siquiera una pizca del dolor que yo estoy sintiendo hoy que tú te has ido, Lutero. ¡Ay, qué hermoso! Me va a hacer llorar, Catarina. Hermosa mujer, oiga, sierva del Señor, que creyó en Jesucristo y creyó en la palabra. Y vea, ¿sabe qué hacía Lutero? Lutero, ellos se reunían en la mesa con los otros, todos los protestantes de aquella época, los luteranos, a discutir. Lutero traía una sillita y sentaba a Catarina ahí. Y decía, vamos a charlar con Catarina. Y Catarina también participaba en las charlas. A los hermanos que no les gusta que las hermanas hablen ni digan nada. ¿Sí? Catarina participaba, claro, ella no era pastora ni nada de eso, pero cuando de hablar de la palabra se trataba, ahí estaba y ella participaba y sabía y bastante. Ejemplo de una mujer, de una esposa de pastor. A todas las esposas de pastor que nos están viendo, que escuchan. Bueno, me quedé en Catarina. Bueno, o futuras esposas. Sí, sí. Entonces, después de eso, mis hermanos queridos, llegan diferentes grupos protestantes. Ustedes saben, los luteranos fueron perseguidos, hubo guerras para intentar disminuirlos, pero en otros lugares comenzaron a salir otros grupos, se unieron a ellos los anabaptistas, por ejemplo, que son anteriores a Lutero, ojo, los anabaptistas eran anteriores y contemporáneos de Lutero, y van a ser una de las corrientes reformadoras y protestantes más importantes. Algunos de nosotros ni siquiera sabemos que somos anabaptistas. Y algunos van a decir, ¡oh, hermano, pero ser anabaptista es una herejía! ¿Sí? Lo que pasa es que anabaptista lo único que quiere decir es que se bautizaban 2 veces. Claro. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que el bautismo de niños no era válido, así que se bautizaban cuando grandes. Eso es lo único que quiere decir anabaptista. La mayoría hacemos. La mayoría cuando nacemos en culturas romanistas. Terminamos claro, bautizándonos otra vez. Se daba, ellos tuvieron esa situación del rebautismo porque no tomaban el bautismo de niños, ¿puede ser? Sí, lo que pasa es que los anabaptistas no eran un solo grupo, habían muchos grupos diversos y algunos lo tomaron muy deportivamente, digámoslo así, y ya después casi que cualquier excusa era, no, es que su bautismo no vale, es que usted pecó y entonces como pecó, usted su bautismo ya no vale, venga, lo bautizo otra vez. Ahí se equivocaron. Claro. Ahí se equivocaron. Sí, pero al principio lo único que ellos querían hacer es, el bautismo de niños no fue válido, bauticémonos otra vez. Y era muy diferente al grupo, por ejemplo, presbiteriano, que se va a formar más adelante, por allá en Escocia, que ellos sí bautizaban niños. Ellos se denominan pedobautistas. Nuestros hermanos presbiterianos bautizan niños. Bueno, no me voy a meter en ese tema ahorita. Porque Paidobautismo.
Sí. Sigamos. Otro tema, decimos. Otro tema. Pero la reforma tiene 4 grandes líneas, mis hermanos. 4 grandes líneas. Luterana, ¿sí? Obviamente de Lutero. Hay una segunda línea que se llama reformada, que es donde está Zwinglio y Calvino. Zwinglio primero, que fue el que discutió, que Quique nos comentó que discutió con Lutero, y luego lo siguió Calvino. Hay una tercera línea que son precisamente los anabaptistas, que eran anteriores a Lutero, y hay una cuarta línea que son los anglicanos, la iglesia de Inglaterra. Ustedes tal vez conocen la historia de Enrique VIII. El rey Enrique VIII soy, me casé con la viuda de Junto. Muchos le echan el pato a Enrique VIII de que Enrique VIII se separó de la iglesia católica solamente porque quería divorciarse y el papa no lo dejaba. Pero la historia es más que eso, hermanos. Es que a veces, miren, la historia tiene muchas visiones, tiene muchas, depende de quién la mire, de cómo la narre, hay que interpretarla de diferentes maneras. Este señor ya tenía dificultades con el papado y estaba buscando una excusa para deshacerse del papa, y la excusa fue que no lo dejó divorciarse, pero él ya había tenido otra esposa, y después tuvo varias más. Él se proclamó como único dirigente de la iglesia anglicana, y después de él, sus hijos, uno de sus hijos, Eduardo, y luego va a tener 2 hijas también que van a ser reinas. Eduardo va a volver el anglicanismo mucho más protestante, ¿sí? Porque realmente el anglicanismo era igual que la iglesia católica, pero dirigida por el rey. Pero cuando llega Eduardo se convierte mucho más protestante. Luego llega otra, que creo que se llamaba María, y ella va a volverlo más católico otra vez. Entonces el anglicanismo jugaba al principio con eso de no sabemos si somos protestantes o somos católicos, ¿qué somos? ¿Sí? Pero del anglicanismo, hermano, del anglicanismo van a surgir las denominaciones más importantes del protestantismo actual, comenzando por los bautistas, por ejemplo, ¿sí? Aunque de los reformados, de la escuela de Zurich en Suiza, donde estaba Juan Calvino, salen evangelistas para todo el mundo. Calvino hizo una obra maravillosa, y de ahí salen, ¿cómo se llamaba este hombre? Se me olvidó. El escocés, John Knox, no estoy mal, sí. Y él va a crear a los presbiterianos en Escocia, ¿sí? De los anglicanos salen los bautistas, de los reformados en Escocia, por Knox, salen los presbiterianos, y también de los anglicanos va a salir un movimiento nuevo dirigido por los hermanos, ¿cómo van estos hermanos? Wesley, John y Charles Wesley. John y Charles Wesley. Exactamente, salen los metodistas, que Charles era un tremendo compositor de himnos. Sí. cogía musicalizaciones que ya existían, y simplemente les cambiaba la letra, canciones culturales, canciones ya a nivel secular o que se cantaban en las calles, muy conocidas en esa época. Él cogió, obviamente, la canción que se hizo para la imprenta, sí, y le cambió la letra simplemente y hizo un himno como tal. Charles Wesley hizo eso. Charles Wesley es muy reconocido entre los cristianos por su fama de gran compositor de himnos. La mayoría de los himnos de nuestro himnario son de Charles Wesley, y muchos de ellos fueron copia, como bien lo dice Quique, de canciones seculares, cosa que a uno no le dicen, ¿sí? Pero cuando uno examina un poquito más la historia a fondo, se da cuenta que no todos los himnos son tan inspirados por el Espíritu Santo como uno cree. Pero bueno, es su historia y vale. Digamos que hicieron una obra. Ellos eran predicadores itinerantes. Ellos iban en caballo por toda Inglaterra predicándole a todo el mundo, y ellos después viajan a Norteamérica, ¿sí? Recuerden que también del anglicanismo salen los puritanos, que fueron los primeros habitantes de las colonias norteamericanas, ¿sí? Y del anglicanismo van a salir la mayoría de los grupos que después en Norteamérica vuelven y surgen otros grupos de ellos mismos. Pero lo importante aquí de Wesley es que va a impulsar lo que se conoce como el segundo gran despertar, ¿sí? Hay 2 grandes avivamientos en la historia del protestantismo, y alguno me dirá, ay, la palabra avivamiento no está en la Biblia. Sí, no está en la Biblia, tiene toda la razón. Bueno, a menos de que tomemos el texto de Aviva el Fuego, del Dios de Dios. Sí. Bueno, y el concepto de avivamiento no está en la Biblia, me puede decir alguien. Pero pues historiográficamente se denota un avivamiento cuando
los predicadores logran impactar su sociedad a tal forma o de tal modo que la sociedad cambie, ¿sí? Y eso pasó 2 veces. El primer gran despertar que comenzó en Inglaterra, gracias a los reformados, gracias a los calvinistas, ¿sí? Y también en los Estados Unidos, gracias a Jonathan Edwards, en las 13 colonias, ¿sí? Jonathan Edwards fue un teólogo impresionante. Si hay un teólogo que le recomiendo de estos reformados, Jonathan Edwards. La prédica, hay una prédica, un estudio de la prédica que él dice que él da, dura como 1 hora el escrito, o sea, impresionante. Sobre este primer despertar, es buenísima esa prédica. Él es, digamos... Pecadores en manos de un Dios airado, esa es muy importante. Ese mismo. La gente lloraba, decía, ya paren, ya me quiero bautizar, ya. Creo que es muy importante, a veces uno desconoce, pero cuando uno se pone a ver o a leer los sermones, porque no hay archivo de audio, pero sí todos los escritos de los sermones de estos reformadores y como dijiste, Edgar, los puritanos, ¿no? Pero ¿por qué puritanos? No era por una cuestión de religiosidad, por así decirlo, sino eran personas que tienen un celo por recuperar la iglesia conforme a la escritura, y su puritanismo se basaba en despeguémonos del poder del político, despeguémonos de todo esto y vayamos y recuperemos la esencia del cristianismo. No era más que eso, este movimiento de puritanos que, bueno, hicieron, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, estragos, ¿sí?, en la historia del cristianismo protestante. Y bueno, yo podría incluir, podría enlazar eso que tú estás diciendo sobre el puritanismo con lo que denominamos hoy movimiento evangélico. Los evangélicos no somos una denominación. No existe, bueno, sí, existen muchas iglesias que se llaman iglesias evangélicas, ¿sí? Pero el evangélico... Sí, a veces se corre el riesgo de que sea el evangélico una denominación. Y está muy bueno el enlace ahí, seguramente lo vas a poder desarrollar bastante bien, porque hay escuchado, quizás va de la mano con lo que querés decir, Edgar, pero han salido algunos videos, vamos a darle un pie a lo que queremos, ¿no? Han salido algunos videos, me tomé el tiempo de escucharlo y me ha hecho mucho ruido, ¿sí? No sé si ustedes los han visto, ¿sí? Porque convengamos que todo este movimiento es el movimiento evangélico, ¿o no? El movimiento reformado es el movimiento evangélico. De hecho, el movimiento evangélico nace con la iglesia, porque es vivir el evangelio, proclamar el evangelio, ¿sí?, y entender el evangelio. Y bueno, han surgido cosas, por ahí está bueno que lo podamos aclarar esta hermosa noche que tenemos, ¿sí?, con respecto, claro. ¿Somos evangélicos? ¿Por qué somos evangélicos? En fin, ¿qué está pasando con el movimiento evangélico? La cosa es muy sencilla. Los pietistas, que eran una rama del luteranismo, los puritanos, que eran una rama del anglicanismo, y tiempo después los metodistas de Wycliffe y de Wesley. ¿Sí? Primero Wycliffe y luego Charles y George. Todos ellos tenían algo en común. ¿Qué tenían en común? Se diferenciaban en muchas cosas, pero tenían algo en común: predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, los principios fundamentales que Jesús vino a enseñar. ¿Sí? Y ellos, digamos que hasta el siglo XVII, los reformados, la iglesia reformada, los protestantes, se habían vuelto muy tradicionalistas. Tenían muchas confesiones de fe, que la confesión de fe de Westminster, que el sínodo de Dort, que la confesión de fe belga, que la confesión de fe bautista, eran muy de confesión, chévere, bonito, lindo las confesiones, pero el evangelio, dijeron ellos, las buenas nuevas de salvación, lo que Cristo vino a hacer, eso es lo más importante, porque las confesiones de fe tenían diferencia. Usted lee la confesión bautista y no es lo mismo que la confesión de Westminster. Hay diferencias entre las confesiones de fe reformadas y protestantes, aunque eran protestantes, claro, eran grupos distintos, pero el movimiento evangélico lo que intenta es, somos evangélicos porque predicamos las buenas nuevas. Así que el primer evangélico no es en la Reforma, el primer evangélico fue Jesucristo, porque Él vino a predicar las buenas nuevas. Él vino a predicar el evangelio. ¿Qué más estaba predicando Cristo? El evangelio.
¿Qué predicaban los discípulos, los apóstoles? El Evangelio. ¿Sí? Las buenas nuevas de salvación. El Señor se hizo hombre para morir por los hombres y darnos vida alterna, y algún día regresará. Fin. Alrededor de eso está todo lo demás. Así que ellos dicen, ¿por qué no nos unimos en lo que tenemos en común? ¿Sí? Y ellos se unen más que en las confesiones de fe, más que en eso, ¿cómo es que se llama? De los apóstoles, Credo. el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles. Sí. Se unen en el credo de los apóstoles. La Didache. Sí, la Didache antes del credo. Es mucho antes. Y luego se unen en las 5 solas. En las 5 solas. Dicen, esto es el Evangelio. Esto es lo esencial, esto es lo básico, esto es lo fundamental. Lo demás son adornos. ¿Sí? Unámonos en esto. Calvinistas, arminianos, reformados, anglicanos, luteranos, unámonos en esto. Esto lo tenemos en común y prediquémoslo. Ese es el movimiento evangélico, hermano querido. Así que si usted dice que no es evangélico, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que usted o no cree en el credo de los apóstoles, o no cree en las 5 solas, o no cree en las buenas nuevas de salvación que predicó Jesucristo. Y qué pena me da, pero yo creo en las buenas nuevas de salvación que predicó Jesucristo, creo en el credo de los apóstoles, es decir, lo que predicaron los primeros discípulos, y creo en las 5 solas que predicó la Reforma Protestante, Lutero y Calvino y todos sus amiguitos. Eso es lo fundamental para ser cristiano. Lo demás, diferimos. Claro que diferimos. Tenemos puntos de vista diferentes. Ayer me preguntaba alguien, ¿por qué hay tantas denominaciones evangélicas entonces? Y yo le decía, usted se equivoca. Cuando usted habla de evangélicas, nos está uniendo. Si usted dice denominaciones evangélicas, al usar el apellido evangélico, nos está uniendo. Entonces no son denominaciones, son diferentes grupos autónomos, como era la iglesia primitiva, porque la iglesia de Antioquía no era o no estaba bajo la sujeción absoluta de la iglesia de Jerusalén, aunque predicaban lo mismo. Pero eran iglesias autónomas. Por eso los discípulos nombraban en cada una de las iglesias ancianos. Los nombraban para que ellos gobernaran bajo el principio de la Biblia, no de ellos mismos. No es, la autoridad no estaba en ellos, estaba en la Biblia, en los escritos de los apóstoles que hasta ahora estaban terminando, en lo que ellos les habían enseñado, mejor dicho. Por eso Pablo dice, si alguien les predica un evangelio diferente, sea anatema. Si alguien les predica un evangelio diferente al que nosotros les hemos predicado, ¿se dan cuenta que Pablo era evangélico? Él ya predicaba el evangelio, era evangélico. Jesús predicaba el evangelio, era evangélico, perdón. Pero lo que dice Carlitos, a las personas que dicen que no son evangélicos, perdón, porque si Pablo era evangélico, ¿cómo no voy a ser evangélico yo? Es que lo que tienen en la mente estas personas cuando hablan de evangélico son los movimientos carismáticos neopentecostales que hay por ahí, y eso no es ser evangélico, porque ellos sí se apartan de muchos de los principios de los apóstoles y muchos de los principios de las 5 solas. Ellos sí se apartan de eso, pero no son entonces evangélicos. Cuando esas personas dicen, es que yo ya no soy evangélico, ¿sabe qué, hermano? Créale, no es evangélico. Así que mejor ni los escuche, ni vea sus videos, ni lea sus textos, porque no son evangélicos. Y si Jesús fue evangélico porque predicó el evangelio, y Pablo fue evangélico porque predicó el evangelio, ¿cómo voy yo a querer ser otra cosa? No son evangélicos porque predican en su idea o su concepto, no lo que dice la palabra. Ahora, mi hermano, recordemos las palabras de Pablo, Gálatas 1:8, ¿no? Es más o menos como que diga todo el que dice, no, ya no soy evangélico. Ay, ¿y qué eres entonces? Imagínatelo a Pablo en este tiempo diciendo, entonces eres un anatema. Eres un anatema. ¿No eres evangélico? Como dice nuestro hermano Ega. A esos que dicen, ya no soy evangélico, créanle, porque de verdad ese no es evangélico. Es cualquier cosa, pero no es evangélico. Entonces algunos dicen, no, es que yo soy cristiano. Pues sí, ¿qué son los cristianos? Los evangélicos, porque predicamos el evangelio. O sea, cristiano y evangélico son sinónimos. ¿Usted ve qué intenta hacer la Iglesia Católica? ¿No habla la Iglesia Católica de la evangelización mundial? Ellos quieren ser evangélicos también, lo que pasa es que se apartan de las escrituras, pero ellos hablan de la evangelización mundial todo el tiempo. Entonces, no, el término evangélico no debe ser peyorativo, ni debemos catalogarlo como algo negativo o como algo que habla de sectarismo. Al contrario, miren, para los evangélicos latinoamericanos,
fue en Panamá, donde primera vez ellos, en la primera reunión latinoamericana de iglesias cristianas, se reunieron y dijeron, vamos a denominarnos evangélicos porque aunque tenemos diferencias, nos une el evangelio, así que prediquemos lo que nos une. Ayudémonos a predicar lo que nos une. Si ha habido un movimiento en la historia del cristianismo que ha intentado unir, es el movimiento evangélico. Si hay un movimiento que es completamente contrario a la disensión, a la división, es el movimiento evangélico. Pero lo que pasa es que esta gente no sabe nada de historia del cristianismo, no saben nada de historia del evangelicalismo. Ustedes supieran los mártires que hubo. Mártires, mire, mártires evangélicos porque ellos ya se proclamaban evangélicos. Más de 20 millones de muertos entre el siglo XVI y el siglo XVIII. 20 millones de evangélicos muertos que dieron su vida por Jesucristo, que derramaron su vida como mártires. Miren, en la persecución católica, en la contrarreforma, hubo más muertos que en la persecución de Nerón en contra de los cristianos. Mataron más los romanistas, mataron más de lo que el emperador Nerón mató cristianos. Y también los mataba bien cruelmente. Y no porque Francia no es protestante, por la masacre de San Bartolomé. Por eso Francia no es protestante. Porque allá la reina dio la orden, me los matan a todos, 70,000 protestantes muertos en una noche. Hagan cuentas. Y se algo importante, evangélicos. Sí, algo importante, porque en definitiva yo creo que el punto está en que incluso a cualquier cosa, por así decirlo, se lo llama evangélico. Creo que ahí está el punto. Porque en definitiva, a ver, doy un ejemplo. Estas iglesias brasileras, ¿sí? Estas iglesias Pare de Sufrir, cuando uno ve una noticia de gente de afuera que los habla, ellos los meten dentro del segmento evangélico. Esto es un claro ejemplo, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, hay otros que, dice, para seguir, dice, un evangelio diferente. Y luego el apóstol Pablo dice, no es que hay otro evangelio. No, a ver, hay un solo evangelio, entiéndase bien esto, que puede tener diferentes características dependiendo de la cultura, del lugar, e incluso hasta lo que llamamos la forma, la práctica, la liturgia, ¿sí? Algunos pueden cantar coritos con guitarra, otros pueden cantar con piano, en fin. Creo que está bueno el tema no sé si va a dar para desarrollarlo hoy, y no sé si decir, hay una delgada línea entre evangélico y parece evangélico, pero creo que ahí está el punto. Yo les soy sincero, en algún momento lo charlé, no lo publiqué, nunca lo prediqué tampoco, pero en algún momento incluso, y creo que seguramente muchos de los que nos están escuchando se han sentido tan decepcionados con muchas cosas, que han dicho, no sé si me da vergüenza, pero hay muchas cosas del mundo evangélico que no comparto. ¿Me siguen hasta ahí? Hay muchas cosas del mundo evangélico que no las veo que están en la palabra. Hasta ahí está todo bien. Pero volvemos a esto. No vamos a renunciar al evangelio por un porcentaje de ramas o de personas, o en fin, que se llamen evangélicos, pero si vamos a la Biblia y los examinamos a la luz de la palabra, no tienen nada de evangelio. Y creo que ese es el punto. Y ahí está, vuelvo a dar este ejemplo, ¿no? Del movimiento Madein en Brasil, que está en todo el mundo. Realmente no son evangélicos, pero para el pensamiento popular los meten en la bolsa. Entonces caemos todos en la bolsa, ¿sí? Por así decirlo. Y ahí está el punto. Lo que tocas, Carlitos, es el problema de fondo y forma, ¿sí? Claro. Muchas iglesias que tienen forma tú las ves por fuera y dices, es una iglesia evangélica. Forma. Porque una iglesia evangélica no se define por la forma, se define por el fondo, por las doctrinas. Por eso es importante predicar doctrina. Eso era lo que Pablo le decía a Timoteo: te encarezco que prediques en tiempo y fuera de tiempo. Prediques la doctrina, ¿sí? Esa es la doctrina que sabemos si una iglesia es evangélica o no. No en la práctica, no en la liturgia, no en la liturgia, no en que canten los mismos coritos que cantamos nosotros. Las danzas. No, menos. Danzas judías para crear una atmósfera sobrenatural. Bueno, no es en la forma, es en el fondo. Yo creo que hay que definir muy bien el concepto evangélico. Y bueno, y lo que hablamos siempre, ¿no? De esto de recuperar el cristianismo y el evangelio que está en la palabra.
tenemos Pero- 2000 años. Sí, Pero sí quiero aclarar una cosa. Cuando hablo de la doctrina, estoy hablando de la doctrina fundamental. Estoy hablando de la ortodoxia, no de la doctrina secundaria o terciaria. Estoy hablando de la doctrina exactamente. fundamental, en esa doctrina. Y ahí es donde muchos no la predican. Claro. Porque además también hay otro movimiento ahora que les dio a los calvinistas por decirles herejes a los arminianos y a los arminianos por decirles herejes a los calvinistas y acusarse los unos a los otros siendo los dos evangélicos. Porque lo son. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Si hay Exactamente. si hay una persona que admirara a Calvino, déjeme decirle que era Arminio. Arminio regalaba 3 libros, ¿sí? El primero era la Biblia, obviamente. ¿Sí? Y el segundo libro que más regalaba era la Constitución de la Iglesia, sí, creo que se llama así, Constitución de la Iglesia Cristiana de Juan Calvino. Arminio dijo de Calvino. La institución. La institución de la Iglesia Cristiana. Arminio dijo de Calvino, no hay un hombre que predique como este. No hay uno, y eso que no lo conoció, solo lo leyó. Pero no hay un hombre que predique como Calvino. Parece un profeta de nuestra época, dijo Arminio de Calvino. Entonces es chistosísimo hoy en día ver a los arminianos peleando con los calvinistas cuando Arminio admiraba profundamente a Calvino. ¿Sí? Además, Arminio era un arminiano de solo 2 puntos. Eso, bueno, eso es para otra discusión. Pero, pero esos son temas secundarios. Eso no nos puede dividir. No nos dividamos por si la salvación se pierde o no. No nos dividamos por si somos predestinados o no. Finalmente todos descansamos en la soberanía de Dios. ¿Sí? Eso no es para dividir. Pero si alguien se me proclama aquí apóstol y que tiene autoridad sobre la iglesia, eso sí es para dividir. Porque eso va en contra de la ortodoxia cristiana y protestante que negó la sucesión apostólica. Mi hermano, ahora recordemos que cuando en paz descanse nuestro hermano R.C. Sproul, él fallece, John MacArthur fue quien estuvo en su funeral y dio una predicación respecto al tema. Y ellos eran, obviamente, o sea, los unía a lo esencial. Sabemos que John MacArthur es dispensacionalista, pues, y R.C. Sproul no era dispensacionalista. Pero sin embargo, en lo esencial estaban todos unidos. Así es. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tomar el apelativo evangélico en el sentido en el que ellos lo entendían. Unámonos en lo esencial, en lo fundamental, en lo importante. Y somos evangélicos porque en eso importante estamos de acuerdo. ¿Sí? Hoy en día, con tantas denominaciones, sí, sé que es muy difícil saber quién es realmente y quién no es realmente. Es complicado. Y eso impone un reto a los cristianos de esta nueva generación, a que estudiemos más la Biblia, a que estudiemos la historia del cristianismo, a que conozcamos profundamente las doctrinas que predican en nuestra iglesia, a que no comamos entero, escudriñemos, aprendamos y profundicemos en las escrituras y el Señor mismo nos llevará a entender quién es y quién no es. ¿Sí? Recuerden que la cizaña crece juntamente con el trigo. Tal cual. Anden, mis hermanos, la verdad que tremendo tiempo y muy enriquecedor, realmente. Y bueno, nos falta tiempo. Pero bueno, da pie para seguir desarrollando temas muy, muy importantes. Siempre la idea es esto y creo que y en algún momento vamos a decir, bueno, ¿cuáles son realmente los puntos medulares del Evangelio, los puntos que no se negocian absolutamente? Si alguien viene y dice, yo soy evangélico, pero para mí Jesús no es Dios, ya estamos en un gran problema. Apague y vámonos, como dijo Edgar, apague y vamos. Y creo que a veces por ahí las personas y el común denominador de iglesia, a veces quizás no todos tienen por ahí ese conocimiento y que estamos unidos, ¿sí? Esto a veces no se trata de todos contra todos, sino se trata de que todos vamos en un proceso de madurez. Nadie acá es mejor que el otro, ni superior a nadie, simplemente todos somos redimidos por el Señor, y estamos en ese proceso de crecimiento, de madurez, y aprender en las diferencias secundarias, aprender a abrazarnos, porque todos llevamos a veces el fariseo por dentro, el legalista, pero no, este cree que la salvación se pierde, entonces le empezamos a dar, y no es así. Yo también siempre lo enseño y le digo, hermano, si acá hay alguna persona, por ejemplo, cuando enseño acerca de la seguridad de la salvación, que cree que la salvación se pierde, hermano, Dios le bendiga, siga lidiando con salvarse un día, el otro día para ganarse. No quisiera estar en sus zapatos. O si no lo invitamos a ver los domingos Biblia Libre Prédicas, pues.
Oh, pero hay muchísimo material, y hay muchísimo material, ¿sí? Pero bueno, siempre digo, no imponemos nada, simplemente compartimos la verdad, compartimos el Evangelio con temor, con humildad frente a la palabra, y lo que interpretamos y entendemos, ¿sí? Eso humildemente lo compartimos, pero entiendo que a veces no todos tienen un grado de madurez suficiente, en su momento lo entenderán porque son hijos de Dios también. Así que creo que esta transmisión un poco apunta a eso, ¿no? A seguir unidos, hermanos, ¿sí? Seguir unidos en los grandes principios del Evangelio, lo que nos une. Como dijiste, Edgar, las 5 solas es fundamental. Creo que cualquier persona, cualquier denominación que se dice ser evangélica, tiene que tener, ¿sí?, estos principios, estos pilares, que no es un nuevo evangelio, es recuperar lo que está en la palabra, sola fe, sola escritura, sola gracia, sola Dios la gloria, ¿sí? Y solo Jesucristo salva. Entonces, realmente, hermano, hay frente a esto mucho campo, y también un llamado, ¿no?, a no pelearnos y a no perder el tiempo en cosas secundarias. Y no. Unámonos en la central y sigamos, porque tenemos todavía ardua labor por delante para llevar la palabra y la sana doctrina a donde quiera que el Señor nos permita llevar. ¿Algo más para decir, mis hermanos? No, pues mi hermano, muchísimas gracias por tu invitación, muchísimas gracias a todos los que han estado aquí conectados, escuchándonos a nosotros hablar. Qué bueno sacar más tiempos como este, qué bueno seguir conversando lo que más nos gusta, la palabra de Dios, porque es sabroso, es chévere, es bonito, es delicioso, nos deleita, Carlitos, y ojalá que podamos sacar más tiempo. Nosotros estamos aquí para tu disposición siempre, porque aprender entre todos es una bendición, y nosotros estamos pues dispuestos a aprender como siempre de ustedes, y a poder colaborar un poquito con algo que el Señor nos pueda haber regalado también, para que seamos de bendición para los demás. Entonces, muchas gracias, mi hermanazo, por tu invitación, y a mi hermano David, a mi hermano Quique, gracias por habernos acompañado también. Gracias, Carlitos. Para mí ha sido un momento edificante. Qué lindo que ya son 72 personas ahora, son 72, y más adelante pues han de ser muchísimos más. El Señor sabe a quién tiene que llegar el mensaje y la gloria para Él. Así que gracias, mi hermano, por esa invitación, y aquí estamos para lo que sea. Mis hermanos amados, el que está agradecido realmente, y quien estamos agradecidos somos nosotros, de poderlos, ¿sí?, tener esta noche compartiendo la palabra, aclarando algunos puntos, esta disertación de historia del cristianismo, que bueno, desde ya, hermano, si alguno no ha cursado esta materia, puede cursarla. Hay seminarios bíblicos, bueno, nosotros también ya la tuvimos. Ya ahora arrancamos con hermenéutica. Tuvimos 6 meses desarrollando esta materia, historia del cristianismo, y realmente, hermano, nos cambió muchas cosas que teníamos, porque a veces uno no mira hacia atrás, pero necesitamos ver hacia atrás y recuperar el legado que nos han dejado personas que el Señor ha usado, ¿sí? Y miren, tengo un tema, yo ya los quiero dejar enganchados, por así decirlo, como buen argentino, somos muy vivos. Sí, pero miren, dígame. Tengo un tema ahí que me gustaría que lo charláramos. Yo he venido estudiando, pero obviamente me gustaría hacerlo con ustedes. Es acerca de la iglesia. ¿Son 2 pueblos diferentes o es la misma cosa, Israel y la iglesia? Lo dejo ahí, se los dejo ahí. Yo vengo ahí estudiando, pero me encantaría por ahí hacerlo con ustedes. Así que desde ya los quiero dejar, ¿sí?, comprometidos. No pongo fecha ni nada, pero ¿sí? ¿Son Israel y la iglesia son el mismo o son pueblos diferentes con 2 propósitos diferentes? Bueno, ya entienden la pregunta, sé que y seguramente se lo he dicho. Esos son los avances de la segunda transmisión, así que nos vemos pronto, mis hermanos. Nos vemos así que bueno, pronto. Ese va a ser el próximo debate que vamos a tener, y a charlar y a aclarar bien, porque bueno, hoy vemos muchas prácticas y todo eso, y un poco yo siempre trato de ver por qué se hace esto, y a veces por qué se malinterpretan ciertas cosas, pero bueno, los hago parte, y de ya para que puedan ir viendo y podamos desarrollar este tema. ¿Es Israel un pueblo diferente de la iglesia, o la iglesia es la continuación o la amalgama que se podría decir entre Israel y la iglesia? Bueno, no me quiero adelantar, pero bueno, lo dejamos ahí, mis hermanos. Muchas gracias a nuestros hermanos también que nos acompañan aquí. Ya van a ser en Argentina 11 casi menos cuarto. No sé en sus países qué horario será. ¿Qué horario es en Colombia, Edgar?
Hermano, 8:42 de la noche, 8:42 de la noche aquí en... Allá es tempranito. David. Colombia 8:42, New Jersey 9:42 y Argentina 10:42. 22:42. Ahí está. 22:42. Ahí dicen es 22. Bueno, Aquí no. acá ya estamos más cerca de ir a dormir y a descansar, así que mis hermanos. También, hermano. Y eso que acá estamos todavía de veranito y nos acostamos tarde, así que bueno, sí, señor. también aprovecho para invitar a los amigos y los hermanos de aquí en Neuquén. Mañana ya comenzamos las reuniones en un auditorio cerrado. Estamos haciendo las reuniones al aire libre por esta cuestión de verano y para cuidarnos y esto de la pandemia. Pero bueno, ya comenzamos mañana, así que en el Templo Auditorio El Buen Samaritano, así que ya estaremos publicando en las redes la dirección, así que todos aquellos que quieran acompañarnos mañana a la reunión a las 20 horas, ¿sí? Con protocolos, ¿sí? Con todos los cuidados, todavía esto no ha terminado, y hay que respetar y cuidarnos la medida que nos podamos, mis hermanos. Así que me gustaría, Edgar, que nos pudieras dirigir en una oración ya para cerrar este tiempo y encomendar al Señor todo lo que hemos podido conversar esta hermosa tarde. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias a las personas que han estado también en Facebook. Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Oremos. Démosle gracias al Señor. Amén. Amado Señor, te damos muchas gracias, soberano. Te damos gracias por este hermoso tiempo que hemos compartido con nuestros hermanos queridos. Ojalá nos ayuden a compartir este video en todas sus redes. Señor, toca sus corazones para que hagan eso, para que cada uno lo comparta por todas sus redes sociales y para que este mensaje pueda llegar a miles de personas. Porque es importante volver al estudio de nuestra historia como cristianos, a nuestra historia como protestantes, Señor. Ayúdanos a no dejar en saco roto lo que tantos hicieron para que nosotros podamos estar hoy predicando. Tantos hombres y mujeres, Señor, que dieron su vida por ti, que dieron todo lo que tenían. Desde los primeros cristianos que morían abrazados en la arena del circo romano, hasta nuestros padres reformadores como Lutero, que vivió siempre en medio de la pobreza y en medio de la necesidad, pasando por los predicadores del segundo gran despertar, ambulantes de casa en casa, de lugar en lugar, todos los muertos en las cruzadas y los muertos por la Inquisición, los muertos por el Evangelio, Señor. Y nosotros acá predicando tranquilos, sentaditos, Señor, felices frente a una pantalla. Y hoy en día medio nos insultan, medio nos ofenden y ya nos ponemos a llorar. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque no sabemos lo que es realmente ser perseguidos por causa del Evangelio. Nos ofendemos porque alguien no está de acuerdo con nosotros. Señor, perdona nuestra negligencia. Ayúdanos a entender de que seremos vituperados cuando te prediquemos por causa de tu nombre y cuando nos vituperen injustamente, bienaventurados somos. Señor, que esto no quede en saco roto. Esto que hemos hablado hoy, Señor, quede en lo más profundo de nuestro corazón y nos lleve a un despertar, a lo que yo sueño en mi corazón y te oro por las noches, Señor, al tercer gran despertar. Porque este es el tiempo, Señor, donde todos anhelamos ese nuevo gran despertar, donde nos unamos quienes predicamos, Señor, el verdadero evangelio, a predicar lo esencial, lo importante, juntos, como hermanos, en armonía. Coloca eso en los corazones de todos mis hermanos, los que nos ven, Señor, en esta noche. Muchas gracias, Señor, por la iglesia en Neuquén, que mañana tenga una gran reunión. Gracias por el local que les diste. Ayúdanos aquí en Colombia, Señor, necesitamos locales también para abrir las iglesias. También allá en Buenos Aires, en Capital, que mañana tienen su reunión, Señor, en el parque. Señor, también ayúdanos a tener un local. Gracias por las iglesias que nos has permitido que se están abriendo, Señor, en Cali, en Medellín, en México, en Venezuela, en los diferentes lugares, pronto en otros lugares. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que nos acompañan el día de hoy. Te lo pido conforme a tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos, bien, amigos, muchas gracias. Ha sido un placer y una enorme bendición compartir este hermoso tiempo. Vuelvo a repetir, gracias, Edgar. Gracias, Quique, un gustazo conocerte también. Esperamos verte pronto también. Y gracias, David. Saludos, abrazos a sus familias.
los queremos, los amamos en el Señor y como siempre digo, han sido y son y seguramente serán de mucha bendición para nosotros, para la iglesia aquí en Neuquén y para todo oído cuanto el Señor nos permita tener, ser de edificación y de mucha, mucha bendición. Amén. Bendiciones, gracias, un abrazo y vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Bendiciones. Adorarte no es solución, adorarte, oh Dios, es mucho más que levantar las manos y cantar. Adorarte es mostrar con mi vida que tú eres rey. Adorarte es postrarme, rendirme, humillarme, reconociéndote, Señor. Yo quiero ser un adorador que te adore en espíritu y en verdad y entregar mi vida entera solo para ti y adorarte en la hermosura de tu santidad. Yo quiero ser un adorador que te adore en espíritu y en verdad y entregar mi vida entera solo para ti y adorarte en la hermosura de tu santidad. Adorarte no es solo emoción, adorarte, oh Dios, es mucho más que levantar las manos y cantar. Adorarte es mostrar con mi vida que tú eres el rey. Adorarte es postrarme, rendirme, humillarme, reconociéndote, Señor. Que te adore en espíritu y en verdad y entregar mi vida entera solo para ti y adorarte en la hermosura de tu santidad. Yo quiero ser un adorador que te adore en espíritu y en verdad y entregar mi vida entera solo para ti y adorarte en la hermosura de tu santidad y adorarte en la hermosura de tu santidad y adorarte en la hermosura de tu santidad. Gracias, Señor.